Señores, hay muchas preguntas que están concretamente conectadas con el acto simple de votar el próximo domingo. Hay gente que tiene dudas. Estamos en línea con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. ¿Qué tal, Arocena? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, me imagino, ¿no? Mucho trabajo. Con mucho trabajo y con poco tiempo. Me imagino. Sí. ¿Cuáles son las dudas más usuales que se están planteando en estas horas? Usted sabe que los ciudadanos se plantean todo tipo de dudas, ¿no? Sí, las más diversas. El acto electoral es cada 5 años y la gente se olvida un poco de las cosas que pasaron hace 5 años. Sí, hace un ratito un amigo me dijo que había perdido la credencial, sí, que no se acordaba del número, no se acordaba de la serie y que estaba procurando saber dónde tenía que votar primero y de qué manera podía votar en esas condiciones. No se acordaba ni del número y había perdido la credencial. Había perdido la credencial y no sabía la serie tampoco. Claro, ese es un problema. Completo, ¿no? Si él se acordara del número es relativamente fácil, porque se presenta, busca en el plan circuital el lugar donde vota, se presenta sin la credencial y hay varias posibilidades de votar sin la credencial. Por ejemplo, una posibilidad de votar sin la credencial es presentarse y si el ciudadano está en el padrón y está en el legajo, usted sabe, el legajo es el conjunto de las hojas electorales, ¿no? que tiene la mesa receptora. Si está en los dos, obviamente puede votar. Si no está, por ejemplo, en el legajo y está en el padrón, ahí hay un problema de identidad, porque el legajo tiene la foto, igual, el legajo, la hoja electoral que está en el legajo es la copia de la credencial. Claro. ¿Verdad? Y entonces tiene la foto del ciudadano, por lo tanto, no hay problema, pero tiene que votar, de todas maneras, observado. Pero bueno, puede votar. Sí, puede votar observado en ese caso. Ahora, si no se acuerda de nada, nadie lo puede auxiliar. Si no se acuerda de nada, tendría que llamar a la Corte Electoral en algún momento del día domingo, porque ahí van a estar informando a estos ciudadanos que están en esta situación, buscando en el padrón correspondiente cuál es el número de la credencial. Claro, a veces me da la impresión de que somos muy desaprensivos. Somos un poco desaprensivos. Con sobre todo con la credencial, sí. ¿Verdad? Que no sabemos dónde la pusimos, porque la utilizamos cada tanto tiempo y nada más. Sí. Sin embargo, la credencial es muy importante luego para realizar incluso algunos trámites en el Estado. Exacto. Que nos puede inhabilitar. Lo reclaman en algunas oficinas del Estado, en algunos momentos, en algunos trámites reclaman la credencial, obviamente. Sí. No, y además la credencial es insustituible para el voto, porque no se puede votar con cédula de identidad en nuestro país. Entonces, si no se tiene credencial, es complicado. De todas maneras, si se sabe la serie y número, si se ubica el lugar de votación, hay algunas posibilidades de votar observado, o incluso de votar si está en los dos, o sea, si está en el legajo y está en el padrón, puede votar. El problema es cuando, no tiene la credencial y no está en ninguno de los dos, ¿no? Si no tiene la credencial, no está en ninguno, no puede votar, ¿verdad? Ahora, en el caso esos en que, por ejemplo, esté en uno de los dos, supongamos que esté en el legajo y no esté en el padrón, vota observado simple. Sí. Si está en el padrón y no está en el legajo, vota observado por identidad. O sea, en esos dos casos hay posibilidades de votar observado, pero hay posibilidades de votar. Claro. La otra pregunta, también muy clásica en estos días, es gente que nació en el interior, que está registrada en el interior, que dice si puede votar aquí en Montevideo. No. Me da la impresión de que eso no se puede hacer. No. Solamente lo pueden hacer aquellos que tienen actividades, ¿verdad?, ese día. Bueno, en realidad el voto interdepartamental no existe. O sea, desde el año 71, a veces la gente se olvida, pero desde el año 71 la Corte Electoral decidió eliminar el voto interdepartamental. El voto interdepartamental es que usted dice, ¿no? La persona está inscripta en un lugar y quiere votar en otro departamento. Seguro. Eso no se puede, es imposible. Además lo hemos decidido, la Corte en su época, en su momento lo decidió así, para poder bajar el número de observados. Porque imagínese la cantidad de votos observados que eran por esta razón. Ah, sí. La cantidad de personas que viven en Montevideo y tienen su inscripción en el interior es muy importante. Entonces se complicaba mucho el acto electoral con la cantidad de observados.
sobre Claro. todo para el escrutinio, para el escrutinio secundario, sobre todo para el escrutinio departamental, para el escrutinio definitivo, ese que se hace en los días siguientes a la votación, para ese escrutinio era un problema serio, porque es ahí donde hay que ver a qué partido va cada voto observado, y es una operación que tiene sus complicaciones. Claro, también en este caso hay desaprensión, porque si la persona está decidida a votar en Montevideo porque le es más cómodo o porque no puede viajar ese día... Hubiera trasladado. Claro, y es mucho más fácil todo. Lo que ocurre es que mucha gente del interior quiere pesar en las elecciones departamentales después. Y bueno, pero hay que decidirse en qué departamento Seguro. se vive. Sí. Claro, estoy de acuerdo. Hay muchas preguntas que están planteadas por la audiencia. Vamos a plantearle algunas de ellas, Sí. a Rosena. Sí, ¿qué tal, Rosena? Alejandro Rodríguez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, hay muchas preguntas de diferente tipo. Por ejemplo, preguntas sobre cómo se puede votar al lema y solo al lema y no por un sector específico. Poniendo 2 o más listas del lema, pero de distintas listas a, por ejemplo, Cámara de Representantes. Los lemas ustedes saben que tienen sublemas y que tienen listas diferentes a la Cámara de Representantes, ¿no? Exactamente. Y también a la Cámara de Senado, o sea, hay lemas que tienen 3, 4 listas al Senado, a la Cámara de Senadores. Entonces, el ciudadano puede tomar una lista del lema A, otra lista del lema A, tiene que ser del mismo lema, ¿verdad? Sí. Pero listas distintas, lo fundamental es que sean listas distintas del mismo lema. Solo 2, ni 3 No, ni 4. puede poner 3, 4, 5, las que quiera. Ah, bien. No hay límites para esta situación, ¿verdad? Para la anulación, porque esto es el voto al lema, porque el ciudadano no presenta voluntad de votar a ninguno de los sublemas, a ninguna de las listas del lema, pero sí al lema. Claro. Exactamente, bien. ¿En qué casos se anula el voto cuando tiene algún tipo de imperfección la lista que se coloca dentro del Sí, ahí hay varios casos de anulación. Obviamente el más evidente, el más claro, es la hoja, no sé, rayada, rota. El grado de alteración o de adulteración de la hoja tiene que medirlo la comisión receptora de votos, ¿verdad? Porque si uno tiene una manchita, yo qué sé, casi invisible en una punta de la hoja, bueno, no es verdaderamente una adulteración. O sea, ahí tiene que ver si la comisión receptora de votos tiene instrucciones claras y precisas para ver cuándo una hoja de votación hay que anularla por adulteraciones de distinto tipo. Claro. Si está rayada, si está rota. Rayada, está rota. Si está doblada en muchos pedacitos, la hoja no hay que doblarla más que lo que es necesario para ponerla en el sobre, pero todo esto puede haber una hoja doblada que la comisión receptora de votos la acepte. O sea, esto es mucho a criterio de la comisión receptora de votos, que tiene además instrucciones bien claras de cuándo se debe anular y cuándo no. ¿Qué pasa con las personas mayores que tienen imposibilidad de trasladarse? Hay un mensaje específico que habla de mayores de 80 años, otros que hablan de personas que por motivos de negocios o por licencia viajaron al extranjero. Sí, bueno, ahí hay 3 causales bien claras de justificación de la no asistencia a votar. La primera es personas ancianas que no pueden trasladarse, que están bien de salud, pero que tienen problemas motrices, no pueden trasladarse. Esa es una causal clara de aceptar que la persona no vote. Para eso tiene que presentar una certificación médica en la Corte en los 30 días siguientes. La segunda causal es por motivo de salud, ¿verdad? Puede estar internado, puede estar enfermo y no puede salir de su casa. Bueno, esa es la segunda causal. Y la tercera es estar en el exterior. Claro. También se tiene que presentar las pruebas ante la Corte, ¿verdad? Sí, en los días siguientes, en los 30 días siguientes tiene que presentar. Tiene para la elección nacional, y lo mismo si el eventual balotaje pasa lo mismo, también hay 30 días. En caso de haber una multa, ¿está establecido ya la multa? Sí, 750 pesos. O sea, motivos injustificados. Motivos injustificados, exactamente. Preguntas de personas que tienen familiares que vienen de Argentina a votar, pero que no tienen la credencial. ¿Se acuerdan de la serie y número? Porque ahí hay un tema. Si se acuerdan de la serie y número, pueden ir a votar al circuito correspondiente. Sí, porque Magos no tiene todavía la Corte Electoral, ¿no? No, Magos no tenemos. Ni videntes ni nada de eso. Y en caso que no se acuerden en caso que no se acuerden, tendrán en el día domingo que informarse en la Corte Electoral. Dando su nombre, habrá posibilidades de responder
si está en el padrón, obviamente, ¿no? Claro. Sí, siempre y cuando hayan votado, por ejemplo, en las últimas dos elecciones, ¿verdad? Exactamente, las dos últimas, si no votó en las dos últimas elecciones nacionales, integra lo que llamamos la nómina de excluidos no votantes. Y eso, bueno, evidentemente lo imposibilita, lo inhabilita. Bien. Muchas preguntas acerca del plebiscito que acompañan a las elecciones nacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre finalmente si aparecen papeletas falsas del sí y las falsas? Hay una resolución de esta Corte en el día de... Hoy estamos a viernes, el miércoles. A mitad de semana, sí. Resolvimos que en el caso que haya una hoja falsa, digamos que pueda ser, por ejemplo, una hoja falsa por el no. El no existe en el plebiscito ¿verdad? El que quiera votar por el plebiscito pone la hoja por el sí. El que esté contra la reforma constitucional no pone nada más que la hoja de votación al partido. No tiene que poner no. Esto es muy importante. Pero han circulado hojas falsas del no. Entonces la Corte tomó la resolución de que, como este es un presunto delito electoral, falsificar un papel como una papeleta, digamos, autorizada, y en el caso además del plebiscito, impresa, porque la impresión la hicimos en la Corte misma. O sea, no solamente es un delito electoral que debe ser denunciado a la justicia penal, y que lo hicimos, lo denunciamos a la justicia penal, sino que además es un engaño muy fraudulento al ciudadano. Entonces hemos decidido que, si bien esa papeleta por el no es un objeto extraño, ustedes saben que nosotros hablamos de objeto extraño de toda cosa que aparezca en el sobre que no sea una hoja de votación, ¿no? Bueno, si es un objeto extraño, teóricamente debería anular todo el voto. O sea, debería anularse también, en este caso debería anularse la hoja de votación al partido correspondiente. Para evitar que eso suceda, lo que decidió la Corte es que en este caso especial, si dentro del sobre aparece una papeleta falsa por el no, se valida la hoja al partido. ¿Se entiende? Se valida el voto. Se valida el voto al partido correspondiente que el ciudadano haya incluido la hoja correspondiente en el sobre. Bien. Si llegara a aparecer una hoja, me preguntaron a veces, si llega a aparecer una hoja por el sí adulterada. Sí, se había mencionado que estaban circulando falsas del sí, por eso. Con una fecha distinta a la del 26 Bueno, de octubre. por eso, en ese caso, siempre es la comisión receptora de votos la que anula, ¿verdad? Pero en ese caso, también, si hubiera una adulteración importante del voto por el sí, habría que anularlo. Ahora, no confundir adulteración importante con error de imprenta. El error de imprenta está previsto en la legislación electoral, y la comisión receptora de votos debe validar. El error de imprenta no debe impedir que se valide la hoja por el sí. O sea que en realidad, también en este caso, si hubiera una hoja por el sí adulterada, tiene que ser una forma muy visible de adulteración, que sea muy evidente, ¿verdad? Que haya, qué sé yo, algo que cruce la hoja y que ponga, no sé, el resultado de un partido de fútbol. O sea, tiene que haber algo muy claro para que la hoja por el sí se anule. El horario de votación comienza a las 8 y se extiende hasta las 19:30, salvo que haya gente en el interior de los locales que está habilitada la mesa para extender el horario una hora como máximo. Sí, hasta las 20:30, pero a las 19:30 se cierra el local. Las personas que están dentro siguen votando hasta las 20:30. Oficialmente, ¿a qué horas piensa Arocena que la Corte Electoral ese mismo día le parece que va a tener los resultados finales del... Sí. A ver, el escrutinio primario es el que realizan las comisiones receptoras en cada circuito, ¿verdad? Ahí se escruta, es la primera vez que se escrutan los votos. Esos votos forman parte del acta, que se llama acta de escrutinio primario, y esas copias de las actas van a las totalizadoras que tiene la Corte en Montevideo, instaladas en la oficina central, y que tiene también todo el país en cada una de las capitales departamentales. Los funcionarios de la Corte en esa noche, tanto en el interior como en Montevideo, totalizan informáticamente los resultados que van llegando de cada uno de los circuitos. Van totalizando, van haciendo totales parciales, si ustedes quieren, a medida que van llegando. Nosotros calculamos que, dada la, digamos, velocidad en llegar las copias de las actas, porque sin copias de las actas obviamente no podemos funcionar, las demoras en llegar las copias de las actas puede llevarnos, y la demora de la totalización, más o menos hacia las 10 de la mañana del lunes,
vamos a decir entre las 10 y las 11 del lunes, a tener el primer conteo provisorio basado en el escrutinio primario. Arocena, ¿esto implica una demora respecto a lo que se preveía inicialmente en caso de tener una cooperación con el Plan Ceibal? Bueno, ahí está todo el tema de la introducción de las computadoras, de las llamadas ceibalitas, que lo hicimos en la elección interna pasada, ¿no? Esta vez no va a haber ceibalitas, no va a haber inclusión de la informática en el proceso electoral. Es difícil de creer esto en pleno 2014, ¿no? Sí, lo que pasa es que la inclusión sería muy largo de responder las razones por las cuales ahora estamos en esta situación, pero alguna cosa le puedo decir. Las razones por las cuales en junio hubo problemas, ustedes se acuerdan que hubo problemas, fueron varias, fueron de distinto tipo. Yo siempre digo que los tres actores principales que intervinieron en el proceso, que son la UTECONEX como empresa consultora, el Plan Ceibal como otorgando la posibilidad de la utilización de las ceibalitas y de la red Ceibal, y la Corte Electoral, estos fuimos los tres actores que intervinimos el 1 de junio, actuaron con la mejor posibilidades, la mejor voluntad del mundo, trataron de colaborar, pero hubo imprevisiones que generaron dificultades relativamente importantes. Una vez que esas dificultades se produjeron, generaron, sobre todo a nivel de los dirigentes políticos, algunas, ¿cómo le diría? Algunas, no sé si desconfianza, pero por lo menos algunas luces amarillas, digamos así. Por lo cual, la tendencia general fue que para el 26 de octubre no se usara más la base informática. O sea que funcionáramos para el 26 de octubre claramente sin transmisión online de los resultados, ¿verdad? Eso fue lo primero que se decidió. Y posteriormente también sin las computadoras en las comisiones receptoras. Por lo tanto, volvemos al 2009, para decírselo claramente. Esto no quiere decir que esté descartada la informatización en el acto electoral. Para nada está descartado. Seguimos trabajando para actos electorales futuros en los que podamos ir incluyendo ir incluyendo procesos de informatización y probablemente muy monitoreados, muy testeados previamente y probablemente progresivos. También esto es muy importante. Es decir, hacer algo así como planes piloto, digamos. Pero bueno, este es todo un tema que está en discusión para las próximas elecciones dentro de 5 años. Arocena, un par de personas han escrito preguntando ¿qué pasa si entro al cuarto secreto y no está la hoja de votación del sector que quiero votar? ¿A quién le reclamo? Bueno, en realidad el ciudadano es el único que está obligado de ir de tener la lista. La Corte no está obligada a proporcionar hojas de votación. O sea, el ciudadano tiene que tener la hoja de votación. Normalmente no pasa, pero es bueno avisar igual. Claro. Es bueno avisar, sí. Claro. Si alguien encuentra que la hoja correspondiente a su opción no está, es bueno que avise. Sí. ¿Y eso lo reclama ante la mesa o ante los delegados? Sí, a la mesa. Sí. 60 millones de listas. Sí, algo así. Se imprimieron. Sí, exactamente, es disparate, ¿no? No, es un disparate. Este es uno de los argumentos para la inclusión de la informatización, ¿verdad? Claro. Ahora, fíjense que en 1 de junio incluimos la informatización, pero se siguieron manejando listas, se siguió manejando papel, digamos, ¿verdad? Porque hubo listas impresas en papel. No fue voto electrónico integral el del 1 de junio. Claro. No fue voto electrónico integral, fue una especie de cosa mixta. Claro. Vamos a las últimas 2 preguntas. Sí. Preguntan, por ejemplo, de los días libres de los funcionarios públicos y los docentes. Sí, 5 días libres. Para los funcionarios públicos. Para los funcionarios públicos. Para los docentes tengo entendido que ANEP les hace una recompensa en términos económicos. ¿Qué ocurre si hay balotaje? ¿Cómo cambia el sistema? ¿Verdad? Va a ser mucho más simple, ¿verdad? Es más simple porque en vez de la cantidad de opciones que hay el 26 de octubre, hay solamente 2. O sea, desde ese punto de vista es bastante más simple. En cuanto a la logística y la organización de la Corte no cambia mucho, porque el número de opciones no altera todo el proceso garantista, digamos, que tiene que poner en funcionamiento la Corte. Al presidente de la Corte Electoral, José Arocena,
en días muy movidos, de mucha ocupación. Sí. Le damos gracias por este tiempo que nos ha dispensado. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Y buena gestión, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias hasta pronto, adiós. Hasta luego.